Muy bienvenidos a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano y por supuesto no solo les saludamos, pero aprovechamos este medio para invitarle para que nos acompañe. Si usted desea más información, ya sea puede revisar nuestro Quad City website o puede llamarnos al 928-800-0171, ya sea el sitio website del Quad City Christian Church o el número telefónico 928-800-0171. Una vez más, el pastor Ricardo Vera y el equipo pastoral le invita a usted y a los suyos para que no solamente gocen de este programa, pero también de la vida en Cristo. Amén. Yo me llamo Ricardo y tengo la dicha de traducir el mensaje del pastor Corey. Y agradecemos que usted haya apartado el día para estar con nosotros. Ustedes que están en Prescott Valley, un saludo caluroso. Y por supuesto a ustedes quienes están en línea, de donde sea que se encuentren, muy contentos de tenerle con nosotros sintonizando el programa. Por supuesto nos encantaría que algún día usted venga y adore con nosotros, ya sea en Prescott o Prescott Valley. Si eres nuevo, en cualquiera de nuestros lugares nos causará mucha alegría conocerte personalmente, ¿verdad? Solo que pasa por Conexión Central, pide más información allí y nos encantaría saludarte. Por último, feliz Día de los Padres a todos ustedes los padres. Muy agradecidos por todo lo que hacen ustedes como padres. Hoy vamos a continuar con la serie de estudio en el Evangelio según San Lucas, tratando verso por verso, buscando entender más el Evangelio. Este es nuestro primer día en el capítulo 7. Abra, por favor, si gusta, su Biblia al capítulo 7, versículo 1. Lo que usted va a encontrar a través de estos 10 versículos es un ejemplo supremo de la fe. Este es uno de los ejemplos mayores de la fe que tenemos. Y es increíble de quién este ejemplo viene. Mira, si estás luchando con tu fe hoy, yo creo que esa es la mayoría de nosotros. Si tú deseas aumentar tu fe, aquí te vamos a presentar un gran ejemplo. El versículo 1. Después de que Jesús termina de decir todas estas cosas, primeramente tenemos que recordarnos qué cosas, ¿verdad? Esto es lo que escuchaban entre Capernaum ahora. La semana pasada y las semanas pasadas hemos estado, o terminamos con el capítulo 6, ¿verdad? Pero en el capítulo 6 estudiamos varias secciones donde Jesucristo predica su sermón en el llano y trata con diferentes temas, bendiciones y ayes de mí, el eso de evitar cómo juzgar a otros, cómo ser una que edifica sabiamente o el necio. Y en este punto en el texto, al llegar al capítulo 7, llegamos a ese sermón, ahora nos dirigimos hacia Capernaum. De seguro que Jesucristo está agotado de predicar entre esta multitud, pero sin perderse el tiempo, más atención se enfoca en Jesús, lo buscan. El versículo 2, allí el siervo de un centurión, a quien su amo valoraba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión oyó hablar de Jesús y envió a algunos ancianos judíos a él, pidiéndole que viniera a sanar a su siervo. Mira, cómo quisiera que este centurión tuviera un nombre, porque al terminar nuestro tiempo juntos, mira, tú y yo nos vamos a cansar de solo leer centurión. Pero, siendo que se va a mencionar tanto, vamos a entender quién es este centurión. Un centurión era un miembro del alto rango del ejército romano. No
había sido el jefe, pero desde luego tampoco estaba en la base de la jerarquía. Él era responsable en el ejército romano de 80 a 100 soldados dentro del ejército. En otras palabras, tiene gran autoridad y sus palabras tienen peso y era miembro muy respetado en la sociedad. Este hombre, este centurión, tiene un siervo que está grave. Así que manda buscar a alguien para encontrar a este tal Jesús del que ha oído tanto hablar. Mira, este centurión gobernador en esa comunidad en particular, y parece entonces de seguro que había escuchado de las cosas importantes que habían ocurrido en su área. De seguro había escuchado de las enormes multitudes que se acercaban a escuchar de Dios a través de Cristo. Había escuchado de las enseñanzas de este tipo y cómo un grupo o 4 hombres rompieron el techo de una casa y bajaron a un paralítico y esa persona salió andando, ya no en su lecho. Así que el centurión había oído hablar de Jesús, porque incluso en este punto de su ministerio ya ha causado una gran revolución en su región. Este es Cristo. Y la noticia de Jesús y de lo que está haciendo lo conmueve a que vayan en busca de Jesús. Y debió creer esas cosas porque recurrió a Jesús para que le ayudara en este momento de angustia. Y como nota usted, el simple hecho de que el centurión se preocupa lo suficiente por este su siervo. Mira, se levantó y hizo el esfuerzo para buscar a Jesús. Ahora, la pregunta que surge, ¿a quién y a dónde recurres cuando estás en apuro? ¿A quién o qué buscas cuando caminas una época baja de tu vida? ¿Vas directo a Jesús como el centurión? ¿O recurres a todas las cosas del mundo para superar la desesperación? ¿Qué, te dedicas a embriagarte? Quizás consumo de drogas o de juegos videos o comer demasiado. ¿Te ocupas en ver series en la pantalla en exceso? ¿Ver porno? ¿Buscar medicina? ¿La nueva era? ¿La sanidad filosófica? ¿O cualquier otra distracción que encuentres? Ahora bien, diré que creo que probablemente una buena parte de esta sala que realmente diría, yo voy directamente a Jesús cuando me encuentro desesperado. Tengo mi mirada en Él, busco a Jesús. Pero, si tú eres algo como yo, sí existe esa tendencia de buscar a Jesús y añadirle algo más. Solo que no es solo Jesús, es Cristo y mi seguridad financiera. Oh, Jesús más mi pareja, Jesús más llenando mi vida de ajeterios. Jesús más entretenerme con las películas, las novelas de la pantalla. Jesús más éxito en mi carrera. Podemos confiar rápido a Jesús o más otra cosa. Pero mira, esto no es lo que hace el centurión. El centurión hace de Jesús el único objeto de su esperanza. Pone su confianza en Jesús y solo en Jesús. Cuando evaluamos primero lo que buscamos durante estas estaciones, mira, esto expone en qué reside realmente nuestras creencias. Cuando nuestra respuesta no es buscar a Jesús, se revela que en realidad no tenemos la misma fe que el que tiene el centurión. O al menos no le damos prioridad
a nuestra fe. Así que cuando necesitas ayuda y te vas buscando cosas ajenas, enseñas que no tienes a Cristo en primer lugar. Cuando escuchó de Jesús, él responde en este momento de desesperación con fe. Busca a Jesús y envía a algunos a que vayan detrás de él. Mira, te voy a dar esto que ves en la pantalla. La fe y la humildad van de la mano. Este es un concepto para aplicar a tu vida y vas a escucharlo vez tras vez. La fe y la humildad van de la mano. Y aquí está la razón por la que lo digo. Hemos hablado, mira, hemos hablado de la posición de autoridad de este hombre, su estatus en la sociedad, que su papel o su rol, su estatus, por sí solo exige respeto. Mira, si te encuentras incluso con un soldado romano normal y te dice que hagas algo, ¿verdad? Por supuesto lo harás. Este hombre pudiese haber llegado a Jesús y decirle a Jesús, mira Jesús, haz esto, porque la ley romano dictara que todo judío obedeciera al romano. Pero al contrario, no le demanda, no lo obliga, sino que le pide a Jesús. Piénsalo, podría hacerlo, pero se lo pide humildemente. Cuando llegaron a Jesús, le suplicaron con sinceridad, este hombre merece que hagas esto. Mira, porque ama a nuestra nación y ha construido nuestra sinagoga. Así que estos ancianos judíos se acercan a Jesús y lo primero que hacen, que usan para convencerlo, es el mérito del centurión. Él merece, dice, ama a nuestra nación y nos ama tanto que ha construido nuestra sinagoga. Y aunque veremos en un momento que no son los méritos que nos traen el reconocimiento, sino más bien la fe de este hombre. Estos líderes judíos pensaban que primeramente deberían decirle a Jesús porque este hombre merece que se le preste atención. Ahora, generalmente, un alto miembro del ejército romano suele ser la última persona por lo que un judío tendría simpatía. Y te digo por qué. El soldado romano era responsable de la opresión que sufría el pueblo. Y no eran amigables, no eran bondadosos. Y los romanos les habían robado tanto y aún impedido que los judíos adoraran como Dios había programado. Ahora, me imagino este intercambio diciendo, oye Jesús, mira, aquí hay un hombre, realmente necesita tu ayuda, pero antes de que digas que no al instante, mira, escúchanos. Pero según oímos hablar de este centurión en particular, no es como la mayoría de los romanos. De hecho, parece ser un hombre que respeta al Dios de los judíos y ama a esa nación lo suficiente para construir una sinagoga. Ahora, así que estos ancianos judíos probablemente estaban muy inclinados a ayudar a este hombre. Lo que dice el versículo 6, vea. Así que Jesús se fue con ellos. Jesús se fue con ellos. En realidad, no tenía que hacerlo. Seguramente estaba agotado ya para entonces. Esta persona es gentil, no es judío. Pero para Jesús, oiga esto, para Jesús, nadie está excluido de recibir su compasión. No hay nadie que esté afuera de los límites del amor de Jesús. Así que Él se va con ellos y nos sigue recordando que Lucas es un gentil y se dirige a miles de gentiles,
personas como tú y yo, y nos dice a nosotros que el mensaje de compasión y amor es no exclusivamente para el judío, sino para todo el mundo. El verso 6, no estaba lejos de la casa cuando el centurión envió amigos para decirle a Jesús, Señor, no te preocupes, porque no merezco que vengas bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de venir a ti. Aparte del ejemplo que da Jesús, no estoy seguro de poder pensar en muchos ejemplos más grandes de la humildad que vemos en las Escrituras según este hombre. Recuerde, este hombre en su papel tenía muchas personas que a él respondían y él respondía a muy pocas personas. Si había alguien de quien no se esperaba que fuera humilde, ese era ese centurión. Es algo sorprendente. Él habría sido a quien la gente llamaría Señor. Habría sido a él considerado demasiado grande para entrar en la casa de alguien. Este es un hombre al que otros llamarían dignos, e incluso los ancianos judíos. Era un alto funcionario en el gobierno que decidió someterse a la autoridad de un pobre carpintero judío. Y en lugar de tratarlo como un carpintero, lo trata como un general. Le da importancia respecto, devoción a Jesús. A ojos de la sociedad, esto habría sido tan diferente, ¿verdad? Pero el centurión lo entiende. Reconoce quién es Jesús, independientemente de su propio estatus social. Reconoce quién es más digno de los dos, Jesús. No creo que haya muchos de nosotros hoy en la sala que pueden decir que seríamos tan bien valorados o de tanta autoridad como lo fue el centurión. Sin embargo, a veces nos cuesta mostrar humildad y mucho menos la misma humildad que el centurión nos da, por ejemplo. Al leer esta historia, me doy cuenta de lo lejos que me encuentro yo de la humildad. Y hay dos razones principales por las que no ocupo o no cumplo con este ejemplo. Primero, puede ser que o me vea demasiadamente bien a mí, en mis propios ojos, como que soy merecedor, o no veo a Jesús suficientemente bien. Mira, cuando me veo como uno de alta estima, tiendo a olvidar que necesito a un Salvador. Puede ser fácil para nosotros recordar las cosas justas que hemos hecho y olvidar las cosas pecaminosas. Nos resulta fácil compararnos, quizás con los demás, especialmente con aquellos que no son tan santos, entre comillas, como nosotros, solo porque nos comparamos con alguien que no lo tiene menos claro. Podemos ser rápidos en señalar la necesidad de un Salvador que algunas personas tienen, pero somos lentos en recordar nuestra propia necesidad. Mi objetivo no es hacerte sentirte mal, simplemente que podamos llegar todos, tú y yo, a hacer algo más sincero, porque es peligroso cuando olvidamos que todos somos personas que necesitamos desesperadamente un Salvador. Una vez más, mira, si te ves demasiadamente santo, peligroso. Al contrario, este hombre vio a Jesús más digno de él. Y en adición, al verse él como indigno, a la vez ve a Jesús merecedor de toda honra y de todo respeto. ¿Sabes qué? Para mí, cuando pienso del trono de Dios en el cielo, me causa
mucha incomodidad y convicción. Mira, los ángeles que de día y de noche nunca dejan de decir santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Día y noche. Solo se sientan ahí adorando, diciendo santo, santo, santo. Reconocen lo grande que es su Creador y no hacen más que alabar su grandeza constantemente. Y aquí estoy, a veces tratando a Cristo como si fuera solo uno que me puede servir y suplir mis antojitos, que hace lo que y yo quiero que haga. La mitad de mis oraciones pueden ser simplemente mandar a Jesús. Jesús, haz mi vida mejor, mira, concédeme esto, sácame de este apuro. ¿Podrías darme lo que quiero? Al menos esta vez. El cinturón tenía la visión correcta de quién es Jesús y la visión correcta de quién Él es. Jesús merece primer lugar. Así que, si vamos a vivir con la misma humildad que muestra este hombre, primero necesitamos tener la visión correcta de nosotros mismos y la visión correcta de quién es Jesús. Necesitamos tener la visión correcta de nosotros mismos y la visión correcta de Jesús. Y luego debemos vivir como si realmente lo creyemos, incluso cuando no es lo que queremos hacer, cuando es algo que no estamos de acuerdo. Nos sometemos a Dios, porque mire, Él es el Creador, Él es el juez. Y quieras o no, cada rodilla algún día se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Sigamos mientras terminamos. Es muy importante, ¿verdad? Sigamos mientras terminamos el verso. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Ahora, recuerda, recuerda que Él detiene a Jesús y le dice, no tienes que llegar a mi casa, solo di la palabra. Mira, como si has estado prestando atención, has escuchado o recuerdas lo que puse en la pantalla, dice, mira para recordarte, la fe y la humildad van de la mano. Ahora, creo que hemos hecho un buen trabajo reconociendo la humildad de este hombre, pero aquí es donde realmente entramos en el ejemplo de la fe, del que todos podemos aprender y disfrutar de. Fe. Veamos lo que Hebreos 11:1 dice sobre la fe. Ahora bien, la fe es la confianza de lo que esperamos y la confianza de lo que no vemos. Este hombre tiene tanta confianza en lo que espera, tanta seguridad sobre lo que no ve, que en realidad envía gente a encontrar a Jesús y en su nombre dicen, solo tienes que decir la palabra y sé que será suficiente, será sanado. Tiene suficiente fe. Mira, en este hombre del que no ha conocido, solo ha oído hablar de él, como para detenerle y decirle, solo tus palabras son suficientes. Si yo fuera el centurión y Jesús estuviera de camino a mi casa, no sé de ti, pero yo no me arriesgara a decir, sí, puedes decirlo ahora mismo antes de entrar a mi casa, pero por si acaso, ¿por qué no lo dices también cuando llegues a mi casa? Y luego, solo por si acaso, pon tus manos sobre él y dile un par de veces más aquí. Y luego, Jesús, nos tomamos una taza de café. ¿Podría quedarte un rato? Solo que asegúrate de que se quede. La fe que tiene este hombre, la fe que muestra cuando dice Jesús, tus palabras son suficientes, es una fe maravillosa que todos deberíamos esforzarnos por tener. Yo quisiera replicar esa fe, pero no sé cómo. Mira, algunos quizás
y le quiero recordar, no puedes solamente estar deseándolo, pero tienes que hacer tu parte. Mira, quiero que veas el intercambio entre aún Cristo y sus discípulos en Lucas 17, verso 5. Los discípulos están sentados con Jesús, han caminado con Jesús, tan en cuanto que han visto a Jesús hacer maravillas. Pero ellos les dicen a Jesús, los apóstoles le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Ahora, ¿alguien ha orado esta oración en una ocasión? Aumenta mi fe, Señor. Creo que todos queremos eso. Los discípulos lo hicieron. Incluso las personas que caminaban con Jesús tuvieron que pedir, Señor, ayúdanos, que aumente nuestra fe. Están suplicando que su fe fuese mucho más grande. Pero vea cómo Jesús responde a ellos y responde a nosotros. No quizás sea como ellos esperan o tú esperas. Verso 6. Si tienes fe, aunque sea una semilla de mostaza, puedes decirle a este morero, arranca de raíz y plántate en el mar, y te obedecerá. Jesús les contesta, pero su respuesta no trata con la cantidad de fe, sino la cualidad. Y le dice, mira, no trata de cómo crecer tu fe más grande, pero les dice que incluso la cantidad más pequeña, incluso el tamaño de una semilla de mostaza, que no es más grande que tu dedo pequeño, incluso esa cantidad puede hacer cosas increíbles. A Jesús no le importa la cantidad de tu fe, sino que Él quiere que en tu vida Él, el Cristo resucitado, sea el objeto de tu fe. En primer lugar, por eso se busca primeramente el reino de Dios. No se trata de cuánto puedas conseguir, sino en quién deposites tu fe. Porque la gran fe es algo débil si no vale nada. Pero incluso una pequeña fe en quien es grande es poderosa. Una fe grande en personas débiles, pecaminosas, imperfectas, vale nada. Pero incluso una pequeña fe en quien es grande y poderoso, este Cristo, vale mucho, es poderosa. Entonces, ¿tu fe está puesta en Jesús o solo en Jesús? El centurión continúa en el verso 8. Porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando. Le digo a este ve, y él responde, y a aquel ven, y él viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Verás, el Señor entiende cómo funciona la autoridad. Sabe cuando se les dice algo, lo hacen. Esa es la ventaja de tener autoridad. Y deja claro que ve a Jesús como alguien con autoridad. No solamente piensa de Jesús como que está, como un mágico que está haciendo cosas interesantes o diversas, sino que ve a Jesús como uno que tiene gran autoridad. Tanto es que cree que incluso las palabras de Jesús tienen autoridad. Dice que lo entiende. Oh, solo di las palabras, le dice a Jesús. El centurión no solo cree que Jesús tiene la capacidad de sanar, sino que sabe que tiene la autoridad para sanar. Amén. No solo cree, pero sabe. Así que incluso siendo un hombre de autoridad, el centurión está dispuesto a someterse a la autoridad de Jesús. Cuando Jesús oye esto, se asombraba de él. Y volviéndose hacia la multitud que le seguía, dije, os digo que no he encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel. ¿Qué cosa no? Primero que nada, entiéndalo. ¿Te imaginas? Increíble, ¿verdad? Lo que dice Jesús. ¿Qué derecho tan impresionante tendrá un centurión para toda la eternidad?
Pero en segundo lugar, mira, las palabras de Jesús. No he encontrado tanta fe. Mira, esto debería ser un recordatorio para cada uno de nosotros de que no hay nadie incapaz de llegar a la fe. El centurión había sido uno de las últimas personas que la sociedad esperaría que llegara a la fe, pero se mostró una fe increíble. Creo que a veces podemos mirar a ciertas personas en nuestra vida y rendirnos porque pensamos, oh, bueno, nunca vendría Jesús, nunca se interesaría por mí. Simplemente llevan un estilo de vida demasiado diferente y lo dejamos pasar. Mira, una vez Jesús revela la verdad que damos por sentado con demasiado. Y eso es que Él es el Señor y Salvador para todas las personas. Esto es lo que Luke quiere que desesperadamente su audiencia sepa, ya sean judíos o gentiles, independientemente, mira, independientemente que seas judío, gentil, tu herencia, tu árbol genealógico o tu raza, todos incluidos los centuriones, han sido invitados al reino de Dios. Pero las palabras de Jesús aquí, que han estado esperando cómo termina todo esto, mira, muy bien, Corey, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el hombre enfermo? El verso 10 dice, entonces los hombres que habían sido enviados regresaron a la casa y encontraron al siervo ya sano. El centurión tenía razón. Solo hacía falta que Jesús dijera las palabras y su siervo sería sanado. Y allí es donde termina nuestro texto de esta mañana, con un ejemplo de fe y humildad que vino de una persona impactante, con el recordatorio que, mira, aquí está recordándonos que la fe y la humildad van de la mano. Lo más probable es que uno de estos aspectos debemos trabajarlo más que el otro. ¿Necesitas abrazar la humildad al nivel del centurión romano? ¿Qué es, qué es lo que es más fuerte o más débil? ¿Humildad? ¿A modo que llegue a ese nivel? ¿O tienes que vivir según su ejemplo y hacer de Jesús el único objeto de tu fe? Y aquí está algo interesante. Y su contexto es similar al nuestro. No estamos hablando de uno de los discípulos que hizo ministerio con Jesús y vio increíbles cosas con sus ojos. No estamos hablando de un hombre que ha beneficiado los milagros de Jesús y luego empieza a tener su fe. No. Este ejemplo viene de un hombre que, como nosotros, solo ha oído de lo que Jesús ha hecho, pero en realidad no lo ha visto con sus propios ojos. Claro, vivió en la misma región, la misma época, pero se basaba en tantas pruebas como las que tenemos tú y yo. Ya ves, la fe, como la de los centuriones, no es inalcanzable para nosotros, pero comienza con que adoptemos la misma humildad que vemos en este hombre y la disposición a confiar y someternos a la autoridad de Jesús. Necesitamos que Jesucristo sea el único Cristo en nuestras vidas, el único Salvador, confiando que solo Cristo en la cruz del Calvario murió por ti, no la religión. Se necesita esta disposición para hacer de Jesús el único, por medio de la fe. Agradecemos, oh Dios, el ejemplo maravilloso que nos has dado a través de este centurión y la fe que necesitamos para ser también ejemplar a otras personas. Solo que yo te pido por cada persona aquí hoy. Y
cualquiera que sea la situación en nuestras vidas, la reparación que se necesite, el cambio que se debe, ayúdanos para que nuestra fe llegue a ser como la fe de este hombre, este centurión. Queremos, Señor, conocer más humildad, porque sabemos que tú eres digno y el único digno de toda la adoración. Buscamos y deseamos tener fe que refleje fe en Dios. Ayúdanos a cada uno para tener o dejar que tu Santo Espíritu trabaje en nosotros como tú puedes hacerlo. Y en el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano. Y por supuesto nos encantaría no solamente saludarle, pero también conocerle personalmente. Solo que le invitamos, queda invitado para que venga y disfrute del convivio, del compañerismo y del mensaje potente de Jesucristo. Una vez más, la Iglesia Cristiana Quad City, ya sea puede visitar nuestro sitio web, Quad City Christian Church, el website, o llamarnos al 928-800-0171. Dios me le bendiga. Se despide el pastor Ricardo Vera por este día. Amén.